Bienvenida y bienvenido a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un único texto, un relato de terror de esos que se te quedan grabados, que se llama La Casa del Bosque. Un gran título. Sí, es de un libro llamado Los ecos eternos de la Casa del Bosque. Y la pregunta que queremos responder hoy es bastante específica. ¿Qué diferencia hay entre una historia que da un poco de yuyu y otra que de verdad se te mete bajo la piel para siempre? Esa es la clave. Pues hoy vamos a meternos, en la sala de máquinas de una de estas últimas, pieza por pieza, para ver qué la hace funcionar tan terriblemente bien. Me parece un planazo. Porque es verdad, todos conocemos los ingredientes. Casa abandonada, noche de tormenta, pero la magia, o la magia negra en este caso, está en la receta. Vamos a ver cómo este relato coge esos elementos de toda la vida y los convierte en una auténtica pesadilla, jugando con miedos universales. Como el miedo a perderse, a estar atrapado. Exacto, y sobre todo, el miedo a dejar de ser tú mismo. Pues vamos al lío. Todo empieza, como no podía ser de otra manera, con una mala decisión. La protagonista, Laura, vuelve a casa en una noche oscura y lluviosa y decide coger un atajo por el bosque. ¿El clásico? A ver, esto es casi un manual de instrucciones de qué no hacer en una historia de miedo, ¿no? Podría ser un cliché, claro. El atajo en el bosque es como el código universal para decir voy a cometer una imprudencia que va a acabar fatal. Pero aquí funciona de maravilla por dos motivos. ¿Cuál es? Primero, el autor no se conforma con decir el bosque daba miedo. Te mete dentro, te hace oír el viento que aullaba, las ramas que crujían como si alguien caminara a su lado. Sientes el chapoteo de las botas. Justo. Sientes el chapoteo en las hojas mojadas, te coloca en un estado de vulnerabilidad total desde la primera línea. Es verdad. La atmósfera te atrapa enseguida. No es solo un bosque, es un espacio sonoro que ya te está poniendo en alerta. Exacto. Y el segundo motivo es la psicología de Laura. El texto nos dice que ella conoce las leyendas sobre la casa abandonada, eso de que nadie que entraba volvía a salir. ¿Pero le da igual? Le da igual, no se lo cree. Actúa por una mezcla de curiosidad y orgullo. Y ahí está la clave. El atajo no es solo un error, es un acto de soberbia. Ella se cree más lista que las supersticiones. Claro, y ahí la historia ya está jugando con la gente que lee. Nos pone en esa posición incómoda de saber mucho más que ella. Totalmente. Es la tensión de querer gritarle, pero chica, no entres ahí, sabiendo que es inútil. Todo el suspense inicial nace de ahí. Su orgullo es su perdición. Y ese orgullo la lleva, inevitablemente, a la verdadera protagonista de esta historia. Que, seamos sinceros, no es Laura. No, la protagonista es la casa. Me encanta cómo la introduce el texto. No se la encuentra de frente. Primero ve un resplandor tenue entre los árboles, algo casi hipnótico. Como una luz de pescador abisal. Sí, y la frase que usa es que la casa parecía llamarla. No es un encuentro casual, es una seducción. Es un depredador que pone un cebo de luz en mitad de la oscuridad. Totalmente. Y es que no se describe como un edificio, sino como una criatura. Y una vez que Laura pica el anzuelo y entra, el ataque sensorial se vuelve brutal. Uf, sí. El aire es denso, casi como si se pudiera mascar. El olor a polvo y humedad. Y los chirridos del suelo, que anuncian su presencia a cada paso. El autor quiere que sientas la claustrofobia y la decadencia del lugar junto a ella. Y entonces es cuando todo deja de tener una posible explicación lógica. El primer golpe, un susurro casi imperceptible que pregunta ¿quién está ahí? ¡Qué mal rollo! Y justo después, ¡pum!, la puerta principal se cierra de golpe. Intenta abrirla y nada, está atascada. Se acabó. La trampa se ha cerrado. Para mí ese portazo es el verdadero inicio del terror. Hasta ese segundo, Laura tenía el control. Podía haberse ido. Podía haberse dado la vuelta y marcharse. En el instante en que esa puerta se cierra, se convierte en una rata en un laberinto. Su exploración curiosa se transforma en una lucha por la supervivencia. La casa ha dejado de ser un escenario pasivo para convertirse en un cazador activo. Primero atrae, luego susurra. Y finalmente la encierra. El juego ha comenzado. Y a partir de aquí, lo que me parece brillante es que la casa no le lanza un monstruo a la cara. La va torturando psicológicamente. A fuego lento. Exacto, a fuego lento. La escalada del miedo es muy gradual. Es que es una clase magistral de cómo crear tensión. Fíjate en la secuencia. Lo primero que ve es una vieja mecedora en un salón que se movía lentamente. Es sutil. Podrías pensar,
Bueno, una corriente de aire. Claro, la casa es vieja. Pero ya te ha plantado la semilla de la duda. Ya te ha hecho mirar 2 veces. Después, el ataque se vuelve auditivo. ¿Un reloj de pared antiguo empieza a dar las campanadas? Pero no de una forma normal. No, son campanadas lentas, casi agónicas. El texto dice que hacen que el tiempo se sintiera pesado y aterrador. Está manipulando su percepción de la realidad. Y la nuestra. Totalmente. Y de ahí pasa al siguiente nivel, que es aterrador. Escucha pasos pesados arriba, como si alguien caminara con botas mojadas sobre la madera. Uf, el detalle de las botas mojadas es lo que te hiela la sangre. Claro, es un eco de sus propias acciones al entrar. La casa no solo le dice, hay alguien aquí, le está diciendo, te estoy viendo, te estoy imitando, soy tu reflejo oscuro. Es una genialidad. Te está diciendo que la amenaza es inteligente. Y personal. Exacto. Lo que hace el autor es entrenarnos para tener miedo. Empieza con la mecedora, algo ambiguo que podríamos descartar. Así, cuando llega el sonido del reloj, ya estamos más alerta. Y para cuando oímos los pasos. Para cuando oímos los pasos ya estamos completamente vendidos. Nos ha hecho cómplices de la paranoia de Laura, porque hemos recorrido el mismo camino mental que ella. Es un miedo que se va cocinando. Y por eso cala mucho más hondo. Y con esa paranoia ya por las nubes, Laura hace lo que haría un personaje de una historia de terror. En vez de quedarse quieta en una esquina, sube las escaleras. Siempre suben, siempre. Y ahí es cuando la amenaza se materializa. Por primera vez ve algo. El texto lo describe como una sombra que se deslizaba rápidamente por el pasillo. Y la descripción es clave. No tiene una forma clara, pero parecía observarla. Ya no es un sonido, ni un objeto. Es una presencia con intención, una inteligencia que la está estudiando. Y en ese momento de pánico, su propio cuerpo la traiciona. Intenta gritar, pero la voz se le queda atrapada en la garganta. La parálisis de las pesadillas. Cuando por fin consigue articular un grito, «Por favor, déjame salir», ocurre algo aún más cruel. La sombra desaparece, pero en su lugar queda un eco que parecía reírse de su miedo. Uf. Esto es fundamental. Nos confirma que la entidad no es un fantasma perdido o algo neutro, es sádica. Disfruta con el terror que provoca. Se está alimentando de su sufrimiento. La risa es la prueba de su malevolencia. Huyendo de esa risa, se mete en la primera habitación que encuentra y se encierra. Y allí, un diario. Otro clásico. A veces, ¿no te parece que esto puede romper la tensión, dar una explicación demasiado pronto? Es un riesgo, desde luego. Si estuviera mal hecho, podría parecer un simple volcado de información. Pero aquí funciona a la perfección por una razón. No da respuestas. Lo que hace es aniquilar la esperanza. ¿A qué te refieres? Hasta ese momento, Laura y quien lee podían aferrarse a la idea de que era un fantasma, un poltergeist, algo de lo que quizás se podía escapar. Pero lo que lee es mucho peor. Dice la frase, si entras en esta casa, no habrá regreso. La casa vive y sus almas nunca descansan. Analicemos esa frase. La casa vive. Confirma la peor sospecha. El enemigo no es un espectro en la casa, es la casa misma. Las paredes, la madera... Exacto. ¿Cómo luchas contra eso? Y luego, la segunda parte. Sus almas nunca descansan. El plural, almas. De repente entiende que no es la primera. Que es solo la última de una larga lista de víctimas. Que ha caído en un ciclo del que, como dice el diario, no habrá regreso. Es la sentencia de muerte leída antes de la ejecución. Uf, es demoledor. Y con esa revelación, con toda esperanza ya borrada, llegamos al clímax, a la aniquilación de Laura. Se acerca un espejo roto en la habitación y... Y aquí llega el golpe de gracia. El uso del espejo es magistral. Normalmente, en el terror, ves al monstruo reflejado detrás de ti. Pero aquí es infinitamente más retorcido. Ella se mira en el espejo. Y ve su propio reflejo, pero no es ella. El texto dice, sus ojos estaban completamente negros, y su sonrisa era torcida y macabra. Es que esa imagen es realmente perturbadora, te deja mal cuerpo. Porque el terror definitivo no es que un monstruo te ataque. Es convertirte tú en el monstruo. Intenta apartar la mirada, gritar, pero su cuerpo no le responde, ya no tiene control. La casa no solo la ha atrapado físicamente. Ahora está tomando posesión de ella. El horror ya no es externo, está dentro. Es la pérdida total de la identidad. Que es un miedo mucho más profundo que el miedo a la muerte. Mucho más. Y para rematar la frase final de la entidad,
Ya no es un susurro ni un eco, es una voz cavernosa que resuena a su espalda. Fíjate en la progresión, del susurro a la risa y a esta voz de poder absoluto. Y la voz dice, bienvenida a la casa, para siempre. Siente que algo la agarra y la oscuridad la envuelve. Fin del juego. Ese para siempre es la losa final. El contacto físico que lo hace todo irrevocable. Es la aniquilación completa del ser. No solo ha muerto su esencia, su alma ha sido absorbida. Ya no es Laura. Es una pieza más de la colección de la casa. Exacto. Y el final del relato es desolador. Nos cuenta que el tiempo pasa, que la gente del pueblo sigue evitando el bosque, y ahora a las viejas leyendas se ha unido una nueva, los susurros de Laura pidiendo ayuda entre los árboles. Ella misma se ha convertido en el folclore que despreciaba. Es la ironía más cruel posible. Cierra el círculo perfectamente. Su orgullo la llevó a ignorar las historias, y ahora ella es una de esas historias. Y la última frase es la que te deja helado en el sitio. Y la casa sigue ahí, esperando, siempre esperando. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿qué hemos aprendido? ¿Cuál es el secreto de esta maquinaria del miedo? Pues resumiendo, creo que hemos visto 3 engranajes principales. Primero, la conversión del escenario en un depredador inteligente. La casa no es un contenedor, es el monstruo. Segundo, la escalada de suspense calculadísima que nos ataca por todos los sentidos. Y que nos entrena para la paranoia. Y tercero, y el más importante, el objetivo final no es matar a la protagonista, es aniquilar su identidad. Y eso funciona porque conecta con nuestros miedos más primarios. Perdernos, quedar atrapados y, el peor de todos, el miedo a mirarnos al espejo y no reconocernos. A dejar de ser nosotros mismos. Exacto. Y todo esto me deja con una última reflexión. Una pregunta que el relato, muy inteligentemente, deja sin respuesta. A ver. La última frase dice que la casa espera. Esto confirma que es un depredador con un ciclo. Lo de Laura no fue algo aislado. Pero, ¿por qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito recoge estas almas? ¿Es simple hambre? ¿Una malevolencia que se alimenta del miedo como si fuera comida? ¿O hay algo más? ¿Está construyendo algo con los ecos de sus víctimas? ¿Creando una especie de conciencia colectiva para un fin que no podemos ni imaginar? El relato nos muestra el terrible destino de Laura, el cómo y el qué. Pero nos deja con la inquietante pregunta del por qué. Y quizá eso es lo que más miedo da de todo. La posibilidad de un horror con un propósito que se nos escapa por completo.